Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Te llevó tan lejos que no pudiste huir, pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién tira la primera piedra sobre fue
al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, Pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo. Al cielo, Mira al cielo. al cielo. Mira al cielo. Buenas tardes, mi nombre es Mari González, soy de la Iglesia de Buenas Nuevas de Guadalajara. Quisiera compartir con ustedes mi testimonio de salvación. Bueno, antes de detallar cómo fue mi salvación, quisiera compartir con ustedes un poco cómo fue mi vida pasada, mi vida anterior. Yo soy madre de 6 hijos y viuda de hace 20 años. Mi vida en mi matrimonio no fue nada fácil. Tuve siempre una vida, pues se puede decir que con aprensiones, con miedos, frustraciones. Entonces, en el transcurso de mi vida, siempre cuando él tomaba o llegaba, yo sentía mucho miedo, mucha inseguridad. Pero a lo largo del tiempo yo me preguntaba, ¿por qué Dios me está permitiendo vivir todo esto? Yo me sentía muy mal, todo el tiempo estuve así. Pero ese mismo miedo a mí me impedía como tomar decisiones. Yo no podía tomar decisiones, me sentía inquieta, me sentía insegura. Y al mismo tiempo sentía una como protección de mi marido. Entonces sí estaba yo confundida, viví todo este tiempo así. A lo largo del tiempo, pues obviamente como alcohólico mi esposo, pues tuvimos muchas vivencias muy desagradables. Hubo muchas cosas incómodas. Mi esposo trataba muy duramente a mis hijos. Incluso 2 de ellos, los varones, fueron alcohólicos. Duraron mucho tiempo tomando. Entonces se casaron muy chicos. Ellos pronto, en cuanto tuvieron mayoría de edad, rápido se casaron. Entonces todas estas cosas fueron pasando así en mi vida. Pero una vez me compartieron, me invitaron a una iglesia cristiana y yo acepté asistir a la iglesia. Entonces empecé a escuchar la palabra, empecé a servir en la iglesia, me invitaron a servir en la iglesia. Y para mí esto era como un respiro. Cuando a mí me invitaron, yo sentía como que era una salida a todo eso que yo sentía en mi corazón. Entonces así pasó el tiempo y yo empecé a involucrarme en la iglesia y así pasaron 8 años. En el tiempo que desde que me invitaron, duré 8 años en esta iglesia, a los cuales, como les mencioné anteriormente, mis hijos también se involucraron. Entonces yo sentía de alguna manera que esa era la forma en que yo estaba descansando, que Dios ya me había como solucionado toda esta parte de mi vida. Pero curiosamente yo meditando en todas las cosas que estaba viviendo y al final del tiempo, al final de la jornada del día, yo siempre en la noche sentía como una carga, porque venían mis pensamientos todavía. Todo eso que yo había vivido, todas esas cosas que yo había experimentado con mi esposo, con mis hijos, y no había un descanso. Pero luego ya me involucraba otra vez en la iglesia y volvía a sentir ese contentamiento, estaba muy feliz. Y así estuvimos durante este tiempo. Entonces, al estar yo congregándome en esta iglesia, una amiga me invitó a la iglesia Buenas Nuevas, donde se iba a llevar a cabo un retiro. Y ella me dijo que sí quería asistir. Entonces yo le contesté que no necesitaba asistir porque yo estaba bien, yo estaba asistiendo a una iglesia cristiana, estaba sirviendo al Señor y que además todos mis hijos estaban ahí. Entonces yo le dije que no. Ella me dijo, bueno, está bien,
Si no quieres asistir, pues yo solamente te vengo a invitar y tú tomas la decisión. Solamente te digo que aquí, pues, Dios te tiene un regalo muy hermoso. Entonces, fue como yo acepté, por la gracia de Dios, tomar la decisión de ir al retiro. Esta invitación para mí fue de mucha bendición porque ahí en este retiro yo recibí el Evangelio. Yo comprendí el Evangelio cuando explicaron en el versículo de Mateo 3:13 cómo Jesucristo, al ser bautizado por la imposición de manos por Juan el Bautista, él recibió el pecado de todo el mundo. Entonces fue cuando, meditando la palabra y pensando profundamente cómo es que Jesús había cargado con todo mi pecado, yo decía, entonces por eso yo no descansaba, o por qué yo estaba así. Yo todavía tenía culpa, tenía mucha carga, y empecé a meditar en esta palabra, y fue cuando empecé yo a sentirme diferente en mi corazón. Como que una carga muy grande se había quitado de mí, y entendí que era por el sacrificio de Jesucristo, que Él había pagado por mí. Entonces, a partir de ahí, empecé yo a meditar en la palabra, a leer la Biblia con más profundidad, y fue como fui entendiendo poco a poco cómo es que, a pesar de que yo estaba sirviendo, yo no descansaba, porque en mi corazón no había esa claridad acerca de la palabra. Fue como yo poco a poco fui entendiendo, fui meditando, y en todas estas lecturas que yo tengo, Dios ha hablado mucho a mi vida. Dios me ha dado mucha palabra, muchas promesas, y una de ellas es la palabra que viene en Isaías 54:13, donde dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, la paz de tus hijos se multiplicará. Entonces, esa promesa yo la medito mucho y digo, en verdad, aún siendo como yo fui, que tenía todos mis miedos, todas mis cargas y mis inseguridades, y haber fracasado como madre, como esposa, Dios tuvo misericordia de mí y Él se hará cargo de mis hijos. Ese descanso vino a mi alma, vino a mi corazón, en dejar en las manos de Dios todo lo que es mi vida, todo lo que es la vida de mis hijos. En este tiempo, al recibir yo la salvación, después de recibirla, que fue en el año 2018, se han presentado varias dificultades, varias circunstancias, con mis hijos también. O sea, ellos, a pesar de que dejaron de tomar al estar yo en la iglesia anterior, ellos todavía no viven, no tienen una vida de creencia plena. Ellos todavía no comprenden el perdón de sus pecados, todavía sufren por muchas situaciones, por muchas circunstancias. Entonces yo agradezco a Dios porque me ha permitido vivirlas, porque en esas circunstancias yo me doy cuenta cómo en esa situación tan difícil yo voy a la palabra y Dios me contesta. Dios siempre me recuerda: yo morí por ti, yo di mi sangre por ti, y yo estoy delante de ti en todas las situaciones que tú estás viviendo, que yo nada tengo que hacer ni puedo hacer. Entonces esto a mí me da mucho descanso en mi alma, y quiero compartirles también una dificultad que estoy viviendo ahorita con una de mis hijas, que es la más chica de todas. Ella está en depresión, tiene ya casi 5 años desde que tuvo a su último bebé. Entonces ella no puede salir de esta situación, a pesar de que hemos visto tantos doctores. Ella sigue sumergida en sus pensamientos, pero ahora tengo yo la esperanza que ella, así como yo, también es salva. Ella también ya, Jesús murió por ella, por sus pecados. Solamente es que ella reciba en su corazón esta promesa. Entonces yo agradezco a Dios por eso, porque la verdad sí es muy difícil ver con los ojos de Dios, pero con su palabra y conectado con Él, entonces es diferente. Entonces hay descanso, hay paz en mi corazón. Por eso yo estoy muy agradecida que en ese tiempo Dios me permita
testificar, para darle la gloria a Él, para poder darle toda la gloria de toda mi vida, de cómo Él me rescató de una condenación eterna. Es por eso que agradezco y les agradezco mucho por escuchar mi testimonio. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy con el tema de el Evangelio de Dios. Hasta ahora nosotros estamos tocando el tema de Evangelio, pero también hoy podemos tocar el Evangelio de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del versículo 10, voy a leer hasta 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta el versículo 18. Nosotros estamos creyendo en Dios, en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Pero en este momento nosotros podemos enfocar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el que es lo que hizo hacia nosotros. Porque sin saber el secreto de la palabra de Dios, nos llega la fe verdadera en el corazón de nosotros. Por esa razón, ¿no? Viene la fe por oír por la palabra de Dios. Por esa razón, así como dice el versículo 11, el día de hoy es muy importante esta palabra. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros podemos ver que
uno que justifica. ¿Qué significa? El que justifica a otra persona. Por ejemplo, ¿no? Dios puede justificar al que cree en su palabra. Por ejemplo, Abraham, un día él escuchó el Evangelio, buena noticia, a través de Dios. El libro de Génesis sale, ¿no? En la noche Dios le llamó fuera de su casa, mostró astronomía del cielo y luego Jehová le preguntó, ¿puede contar las estrellas? Él le respondió a Abraham, no, Señor. Será tu descendencia, así es. Entonces, de primero estaba tocando numerosos sobre las estrellas, por eso plural, pero indicada últimamente, ¿no? Tu descendencia, tu simiente, ubicada singular. Nadie sabe qué es lo que ocurrió en la vida de Abraham. Pero Gálatas capítulo 3, a través de interpretación del Espíritu Santo del Señor, le enseñó al apóstol Pablo. Apóstol Pablo estaba interpretando que tu simiente, tu descendencia se refiere a Jesucristo, así dice. Por esa razón, nosotros anteriormente pensábamos, ¿no? Antes de nacer Jesucristo, los que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos cómo iban a recibir la salvación. Así nosotros teníamos pregunta. Alguna persona decía que si alguien puede vivir bien, podía cumplir la ley, pero por la ley nadie podía ser justificado, nadie podía ser salvo. Además, Abraham era fuera de época de la ley, porque ya después de pasar 500 años por ahí, estableció mandamiento de Dios. Por eso, en el tiempo de Abraham no había la ley, pero ¿cómo él podía ser salvo? ¿Cómo podía ser justo ante Dios? Solamente esta palabra, tu descendencia. Dios mostró el tiempo futuro, porque Dios es todopoderoso que sabe pasado, presente, futuro. Ayer, hoy, mañana, iguales. No se cambia nada, no envejece nada. Por eso, Dios ya tiene plan, todo completo. Uno que sepa la Biblia, ya podrá creer que un día se quemará este planeta, desaparecerá. En el libro de Apocalipsis dice que desciende otro mundo. Desciende Nuevo Jerusalén. Significa que en el corazón de Dios ya tiene plan todo. Por ejemplo, ¿no? Corea del Sur hace muy bien sobre drama. Por eso nosotros llamamos K-drama, drama de Corea. En aquel entonces, cada drama hoy en día como uno de 16 capítulos, así lleva. Pero al ver drama, capítulo 1, 2, 3, ya el protagonista está capturado por los malditos, ya iba a ser pegado o iba a perder algo. Y entonces la gente llama atención, pero se termina. Luego, ya capítulo 5, 6, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a morir el protagonista o va a vivir? Y también la novia del protagonista ya puede casarse o va a morir. Mucha gente tiene duda, ¿no? Pero ¿quién sabe? El que
escribió ensayo. Toda la cosa que había escrito, él sabe. Escritor de ensayo de drama. Es cierto, ¿no? Todo estaba planeando. Aunque en el medio surge algo, problema, pero él sabe hasta fin. Lo mismo, ¿no? Dios, el que creó al universo, a la tierra. También Dios que va a juzgar a todos los hombres del mundo. Por eso hace 12,000 años atrás, mientras tanto que vivía Jesucristo, a través de San Mateo capítulo 25, decía que un día voy a regresar al mundo, voy a resucitar a todos los hombres del mundo. Voy a juzgar al grupo de los pecadores, al grupo de los justos. Exactamente está escrito, ¿no? Los justos recibirán la vida eterna. San Mateo capítulo 25, último versículo, así dice. Significa que Dios había establecido que los pecadores se van al infierno. Los justos pueden entrar en el reino de Dios. Por eso, sí o sí tiene que renacer. Renacimiento es decir que puede ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo. Pero mucha gente, sin pasar este curso, sin renacer, sin conocer de la fe, solamente está esforzando para hacer buenas obras. Dios no le reconoce eso. Por esa razón, nuestra tarea de la vida es que ya nosotros, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Por eso Abraham creyó de qué? En Jesucristo. Abraham creyó en Jesucristo que iba a nacer un día, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a cancelar el precio de todos nuestros pecados. Luego iba a salvar a todos. Ya mientras tanto que vivía hasta morir Abraham, todavía aún ha nacido Jesucristo, pero en su corazón creyó que iba a nacer, iba a cancelar su pecado a través de la sangre de Jesucristo. Ya iba a ser limpiado todos. Adelantado por la fe, Dios le reconoció su fe. Por eso su fe fue contada por justicia. Hoy en día también, ¿quién tiene la fe verdadera? ¿Quién tiene la fe bíblica? El que cree que Jesucristo me justificó, me limpió, me perdonó, me santificó. Eso es. Teniendo esa fe, el Espíritu Santo del Señor va a iniciar a trabajar en su vida, en su corazón. Esa es la verdad. Antes de recibir la salvación, yo siempre tenía preocupación. Siempre tenía condenación en mi corazón. Yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo limpiar mi pecado? ¿Cómo yo puedo cumplir el mandamiento de Dios? ¿Cómo yo puedo presentar ante Dios? Solamente procuraba yo. Yo tengo que hacer. Pero un día Dios me hizo grande cosa. En vez de mí, Jesucristo hizo todas las cosas. Solamente yo tenía que injertar la obra de Jesucristo. ¿Sabe que cuando yo era niño, mi padre me enseñó acerca de, ¿cómo se dice? Injertar. ¿El nombre cómo se dice? Injerción. Injerto. Gracias. Entonces me enseñó injerto de la rama de perra buena y perra silvestre. Hay dos tipos, ¿no? Porque yo vivía cerca de montaña, mi casa se quedó bajo de montaña, por eso cuando yo tenía tiempo con mis amigos,
recorría de la montaña. Al ver el árbol de pera, pero el fruto ¿cómo está? Es como igual que no, tamaño como 1 centímetro o 1 centímetro, sí. Y luego al comer es muy agrio, no era dulce. Pero este árbol sirve. ¿Cuándo sirve? Y sacando la tierra hasta raíz, arrancando juntamente raíz para que no se caiga de tierra y embolsando, pequeño, ¿no? Llevando a la casa y puede sembrar. Luego, esperando hasta que crezca uno de 1 metro por ahí. Sí o sí tiene que buscar la rama de un árbol de pera que tiene buen fruto. ¿Sabe que en Corea del Sur fruto de pera es grande? Como este tamaño. Mire, ¿cuántos centímetros de diámetro? Uno de casi 10. Algunos 10 centímetros. Grande, dulce, jugoso. Entonces cortando rama y podía llevar, también tenía que cortar este lado de silvestre y luego injerta y embolsando de cinta. Y luego pasando 6 meses, 1 año, si va a salir fruto. ¿De qué fruto va a salir? ¿Ya? Fruto lindo. No importa raíz, pero cuando la rama nueva que injerta y va a tener fruto, es mismo que el árbol de pera buena. Yo he visto, yo intenté. Significa que la fe es que no produce en mi corazón, sino que ingresa por oír. Por eso tiene que escuchar la palabra de Dios a través del siervo de Dios. Es muy importante. Porque la fe viene por oír. Por eso nosotros hacemos clase de la Biblia, el seminario, también campaña evangelística. ¿Por qué? Para escuchar la palabra de Dios claramente. En aquel entonces, cuando escucha claramente de la palabra de Dios, surge, se levanta la fe verdadera. Por esa razón, Abraham ya su fe fue contada por justicia. Desde aquel tiempo convirtió como hijo de Dios, siendo como justo. Nunca había cambiado su identidad después de ser justo. Aunque él 2 veces no vendía a su esposa. Por eso, observando, ¿quién hizo maldad? Ya. Antes de llegar al palacio de rey faraón de Egipto, él estaba conversando, Abraham, con su esposa Sara. Él tenía preocupación de morir, porque según su vista, su esposa era muy bella. Wow. Creo que teniendo como más de 85 años. Entonces, su esposa 75 años, pero creo que no tenía arruga, nada, y bella, como si fuera 20 años, así se veía. Por eso él podía rogar, mi amor, por favor, escuche bien, ¿de qué? Me parece que usted es muy hermosa. Por eso cuando yo llego a Egipto, ya para quitar a usted, alguien me mataría. Entonces, para salvar mi vida, por favor, desde hoy ya tiene que ser como mi hermana menor, que nunca había casada. ¿Puede ser? Si tuviera mentalidad sana, entonces la esposa le golpearía con puño, ¿no? Golpeando a su pecho. ¿De qué está hablando?
y está ofreciendo a mí como su hermana menor. Yo soy casada contigo. Pero Gerar nunca había salido desobediencia de la palabra de Sara. Obedeció, así dice. Wow, eso es. Gran fe tenía, ¿no? Y actualmente, entrando en el palacio de Faraón, el rey Faraón lo vio a Sara. Hermosa. Por eso le pregunta a Abraham: Abraham, ¿quién es ella? Parecido que su esposa. No, Señor, no. No es mi esposa. Hoy es mi hermana menor que nunca se casó con nadie. No conoce nada, hombre. ¿La verdad? Sí, es la verdad. Ya, hable. Sara. Sí, Señor, yo soy soltera. Entonces, tal vez puede darme para ser como mi esposa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, llévesela, por favor. Pero en aquella noche, para tocar la Sara, y Dios apareció ante Faraón, quería matarlo, quería amenazar, y luego había maldecida toda parte de familia de Faraón. El rey Faraón se asustó. Señor, yo no sabía que era esposa de Abraham. Él me dijo que su hermana menor. ¿Qué hago? Ahora tiene que devolver esa mujer. Y luego mi siervo Abraham va a orar por ti. Si él no va a orar, entonces ya no hay caso para devolver la maldición. Cuando escuchó esta palabra, el rey Faraón se asustó ya. Él decía que está bien, Señor, voy a devolver. No solamente devolvió a su esposa, sino también le dio ganado, oro, plata. Entonces, al siguiente día, Abraham de repente había sido millonario por haber vendido su esposa. Maldito. Humanamente nosotros podemos señalar, humanamente nosotros podemos decir que este hombre maldito. Pero si hubiera sido como nuestra ideología, nuestro prejuicio, entonces Dios también tenía que exhortar a Abraham, pero no apareció. Además, 2 veces, no solamente una vez. Significa que no está hablando la obra de un hombre, sino que su identidad había sido como pecador, pero un día por la fe podía ser justificado ante Dios, siendo justo, siendo hijo de Dios. Está hablando de esta cosa. Ya, ¿dónde nosotros estamos estudiando hoy? El versículo 11. ¿Cómo dice? Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Esta palabra, para explicar eso, estoy explicando largamente. El que justifica, el que santifica, el que perfecciona. ¿Quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene gran derecho para justificar a nosotros, para santificar a nosotros, para perfeccionarnos. Significa que Jesucristo santifica por su sangre que hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre. Luego, los que fueron santificados, ¿a quién se refiere? A nosotros. Ya, uno que cree que yo fui santificado por la sangre de Jesucristo, porque yo creo que Jesucristo me santificó. ¿Qué significa santificación? Ya no tengo más pecado porque Él canceló el precio de todos mis pecados una sola vez para siempre. Los dos son de uno, dice.
Porque Jesucristo es Hijo de Dios. También por medio de su sangre, uno que fue santificado, ya renacido por la gracia de Dios. Por eso todos son iguales. Ya, por ejemplo, ¿no? Yo soy de mis padres, ¿no? Mis padres que engendraron en total 5 hermanos, 2 varones, 3 mujeres. Entonces, en total, 5 hermanos nosotros tenemos, ¿no? En aquel entonces, yo tengo un hermano, 3 hermanas. Son carnales hermanos. Así nosotros llamamos. ¿Por qué? Fuera de 5 no existe más. Lo mismo, para ser hijo de Dios, sí o sí tiene que ser santificado. Si no fue santificado, ¿cómo puede decir que yo soy hijo de Dios? Absurdo, ¿no? Porque siendo pecador, no tiene que decir que yo soy hijo de Dios. No, todavía no fue cambiada su identidad. Mejor dicho, que no todavía injertó la fe verdadera por la sangre de Jesucristo. Según la palabra de Dios dice que uno que quiere ser santificado, sí o sí tiene que recibir la salvación. ¿Cómo puede recibir la salvación? Por recibir el perdón de los pecados. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? Por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Eso es todo. Por esa razón, como dice el versículo 11 de adelante, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así dice, no se avergüenza. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo no se avergüenza para llamar a mí, a nosotros, los que fueron santificados, para decir, tú eres mi hermano. Wow. Jesucristo me llama, dice que tú eres mi hermano, entonces es un honor. ¿Es cierto o no? Siendo todopoderoso, siendo Dios, siendo hijo de Dios, también creador, Él me llama, tú eres mi hermano. Para llamar a mí como hermano no tiene vergüenza. Wow. ¿Por qué? Él hizo perfección. Él hizo santificación. Él hizo justificación hacia mi alma y espíritu. Eso es el Evangelio de Dios. El Evangelio corto dice que tenemos que hacer estas cosas, cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Eso es Evangelio corto. Porque está integrando la obra de ser humano. La salvación bíblica viene solamente 100% por la obra de Jesucristo. Busquemos. Hebreos capítulo 1. El versículo 1 hasta 3 voy a leer. Dentro de esta palabra sale la respuesta. El versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en todos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas.
Imagínense, ahora está ubicada la posición de nuestro Señor Jesucristo, es creador, también el que sustenta todas las cosas. Incluye sistema de solar, también nuestra vida y también la vida de todos seres humanos, e incluye los animales, plantas, todo sustenta. Cada día sustenta nuestra vida manteniendo naturaleza, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Él hizo purificación de todos nuestros pecados y luego se sentó en la diestra de majestad de las alturas. Significa que Jesucristo, siendo sumo sacerdote, ya terminó su misión, como igual que consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30, ¿no? Terminó condenación, purificó exactamente todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos santificados, justificados y perfeccionados. Únicamente Él está sentado esperando que ¿quién acepta la sangre de Jesucristo? ¿Quién cree que había limpiado todos sus pecados? Uno de los dos. Uno dice que todavía yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Cada día está repitiendo. ¿Por qué? Por falta de creer el Evangelio de Dios. Pero uno que cree el Evangelio, ya no soy pecador, sino que Dios me salvó, Dios me justificó, como igual que Dios había justificado a Abraham, Noé, Abel, Daniel, rey David. Ya Dios me salvó, Dios me justificó. Teniendo esa fe, Dios va a bendecir, Dios va a trabajar fuertemente en su vida. Pero todavía mucha gente están quedando en su ideología, en su teoría. No, nosotros tenemos que procurar hacer buenas obras, tenemos que cumplir mandamientos de Dios. Tales personas todavía no creen que el que santifica, los que fueron santificados son de uno. No puede comprender esta palabra. ¿Por qué? Iguales, porque Jesucristo nació por el Espíritu Santo del Señor. Nosotros recibimos el Espíritu Santo del Señor por recibir perdón eterno de Dios. Lo mismo recibimos la semilla de Dios. Por eso Jesucristo no tiene vergüenza para llamarnos como ustedes son mis hermanos. No es mi explicación, sino que eso es la palabra de Dios. El día de hoy, así terminamos. Ya hasta hoy estoy dirigiendo la clase de evangelización número 39. Ya Dios está bendiciendo cada uno que está escuchando la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque la verdad que Jesucristo era Salvador, el que nos santificó, justificó y nos perfeccionó. Por eso, Él no va a tener nada de vergüenza para llamarnos como ustedes son mis hermanos. Por eso nosotros también llamamos a nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuántos años nosotros fuimos engañados, siendo pecador? Como tradicional del mundo nosotros repetíamos, somos pecadores, también siempre nosotros queríamos recibir perdón por nuestra oración. Pero según la palabra de Dios, Jesucristo ya habiendo purificado en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, ahora ya está sentado en la diestra de Dios, porque ya terminó su obra. Únicamente se necesita creer en el Evangelio de Dios. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Nos vemos otra clase.
Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 40. Nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios con el tema de no hay justo ni aun uno. Vamos a buscar Romanos capítulo 3 del versículo 6. Romanos capítulo 3 del versículo 6 voy a leer. En ninguna manera de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero sí, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y porque no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta el versículo 20 he leído. El tema de hoy es, no hay justo ni aun uno. Mucha gente, están recordando de este versículo, Romanos capítulo 3, el versículo 10. Porque esta palabra, la verdad que está de acuerdo de sus corazones, Alguno que está congregando la iglesia, aprendiendo sobre el mandamiento de Dios, creo que intentó cumplir el mandamiento de Dios. Pero una cosa que puede hacer, puede ayudar a la gente, puede hablar amablemente, también puede dar limosna a los pobres. También alguna persona prepara comida para los pobres, es cierto, Pero no puede negarse de su corazón, porque en el corazón del ser humano se levanta rabia, odio,
Y es decir que siempre se levanta en el corazón de nosotros la codicia, el deseo de adulterar, fornicar, matar, robar. Por eso la gente puede pensar que cuando lo que está ayudando a la gente, Dios puede darse cuenta como su buena obra. Puede recompensar hacia su obra, así piensa. Pero la verdad que esta palabra no es como palabra de ser humano, ¿no? Sino que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Pero no solamente está hablando esta palabra, sino también hay otra palabra añadiendo, como dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta el versículo 10 está de acuerdo, ¿no? Dice que no hay justo ni a uno. Pero ¿cómo nosotros podemos comprender que no hay quien entienda de qué? De la palabra de Dios, del secreto del evangelio. También no hay quien busque a Dios, dice. Cada momento nosotros buscamos a Dios, entonces la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, dice. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que nosotros actuando y lo que está diciendo? Además, el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? No hay quien haga lo bueno, dice. Según la palabra de Dios dice que no hay nadie que está haciendo buenas cosas para Dios. Pero entre los hombres del mundo, ¿cómo están interpretando? Yo estoy haciendo buenas obras. Por eso, uno quiere creer en Dios, primero tiene que comparar ¿de qué? De su pensamiento y la palabra de Dios. Comparando. Al comparar su sentimiento, su pensamiento con la palabra de Dios, en aquel entonces sale algo diferencia. Cuando sea diferente entre dos, uno es su pensamiento y la palabra de Dios. En aquel entonces, si una persona respeta la palabra de Dios, puede doblar su pensamiento, rechazando su pensamiento para aceptar la palabra de Dios. Eso es sabio. Pero el ser humano siempre quiere creer lo que está pensando. La verdad es que el pensamiento del ser humano no es verdadero, ni es la verdad, sino que pensamiento siempre se cambia. Por eso la regla perfecta para medir exactamente pensamiento sobre la verdad, únicamente tiene que usar la regla de la palabra de Dios. Por esa razón, esta palabra no se explica claramente. ¿Por qué no hay justo ni a uno no? ¿Por qué no hay quien haga lo bueno? Dos cosas. Está hablando por la palabra de Dios. Significa que ya alguna persona está de acuerdo. No hay justo ni a uno. Amén. No hay quien haga lo bueno. No men. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo estoy haciendo buena obra. Esta persona no está confiando en la palabra del Señor.
Por eso nosotros tenemos que llamar la atención del resumen de esta palabra. Como dice el resumen de esta palabra, el versículo 19 y 20. Así está dando resumen. 19, ¿cómo dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sabe qué? Dos cosas está hablando, ¿no? Para que se cierre su boca, para que se quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa lo que está hablando, no? Para que se cierre su boca. Cuando Dios quiere juzgar a una persona, ¿usted cometió o no? No, Señor. Yo estaba andando bien. Yo estaba esforzando cumplir el mandamiento de Dios. Tal vez casi estoy cumpliendo el mandamiento de Dios, su palabra. En aquel entonces Dios utiliza la enseñanza de Jesucristo que había dicho por medio de San Mateo capítulo 5. Vosotros oísteis por antepasados, no matéis. Mucho mejor que no mate la gente, usted. Pero yo les digo, o yo le digo, que uno que tenga en su corazón odio, rabia, enojo, insulto, dice que fatua, ya esta persona será culpable, será juzgado por este mandamiento. Número 6. No matarás. Entonces, nosotros estamos interpretando por medio de 6º mandamiento, no matarás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar? Si una persona no golpeó a la gente, si no apuñaló, si no disparó, no golpeó con la piedra, si no mata, se siente inocente. No tiene nada de culpabilidad. No tiene nada de preocupación de ser juzgado por Dios. ¿Por qué? No, ya no mató. Pero la palabra de Jesucristo es la verdad. Porque futuro, cuando regresa al mundo por segunda vez, Jesucristo ya va a juzgar por su regla, por su palabra. En aquel entonces, ¿quién puede decir que, Señor, yo no soy pecador, yo no cometí, no derrumbé el 6º mandamiento, no matarás? No. Nadie puede decir. Por eso va a cerrar su boca, para que se cierre su boca. Eso es, ese sentido. 7º mandamiento es decir que no adulterarás. Ser humano, al crecer, varón o mujer, al tener edad, no sé muy bien, desde que tenga 10 años o 12 años o 15 años, al crecer normalmente va a sentir algo sobre relación. Entonces se levanta el deseo de adulterar, se levanta el deseo de fornicar, aunque no se casó, no es como casado, casada, pero se levanta el deseo. Entonces eso es como deseo natural, eso es naturaleza. Nosotros llamamos. Sin tener este sentido, entonces, ¿cómo puede casarse? ¿Cómo puede vivir junto?
Entre hombre y mujer, no. Pero antes de casarse, ¿no? Si levanta el deseo sobre la relación, en aquel entonces ya Jesucristo dice que en su corazón adulteró, así decía. ¿Quién puede negarse esta palabra? ¿Quién puede decir que, pastor, yo no tengo nada de deseo de eso? Después de casarme, solamente yo pienso acerca de mi marido, nada más. Acerca de mi esposa, nada más. Si alguien puede decir. Por eso, para que se cierre su boca, así está diciendo. Nadie puede negar contra el juicio de Dios. Por eso el objetivo de dar mandamiento de Dios, para que se cierre su boca, para que se quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que se rinde. Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo pensaba que iba a cumplir, pero si usted explica así, como tiene algo de deseo de matar, entonces eso es como si fuera asesino, entonces yo considero como homicida. También el 10º mandamiento, como dice, no codiciarás. La codicia, eso es como la raíz de hacer maldad. Por tener la codicia de dinero, mata a la gente, miente contra la gente, estafa, hace gran daño. Por tener codicia de ganancia. ¿Es cierto? Por tener la codicia de casa, auto, etc. Y hace gran daño contra la gente. Señor Jesucristo estaba diciendo, desde que tenga en su corazón la codicia, eso es pecado. Por esa razón, comparando de la ley, ser humano, sí o sí tiene que decir, confesar que, Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Porque desde mi corazón tiene que controlar, pero en mi corazón no tiene control. ¿Sabe qué? Ser humano está llevando su mente, su corazón, ¿no? Por eso piensa que, yo soy dueño para controlar mi corazón. Así piensa. Pero la Biblia nos enseña que al revés, totalmente al revés. Ya, por ejemplo, siendo adolescentes, jóvenes y adultos, ya sabe muy bien que debería dormir rápidamente. ¿Qué hora mejor? 10 de la noche y máximo 11 de la noche será bueno, ¿sí? Para levantar temprano al siguiente día. Pero estira algo de televisión, estira algo de corazón para ver película, navegación de internet, chatear, etcétera, etcétera. Ya se tardó. Sabía que no tengo que meter dentro de fuego de video, pero metiendo su corazón. Sabía que necesario parar, ver películas, ya, aunque es lindo, pero ya vamos a cortar. Pero a veces no puede cortar. ¿Por qué? Como si fuera que un auto lindo tiene gran potencia, pero no tiene freno. Esa es máquina de asesino, ¿no? Ya va a matar a la gente. Es como igual que el corazón, si no tiene autocontrol, entonces la gente siempre anda como quiere. ¿Es cierto o no? ¿Cómo quiere? Por esa razón,
nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón fue formado como instrumento de Satanás, porque Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote para que vendiera a nuestro Señor Jesucristo. No por sí mismo se levantó el deseo de vender a Jesucristo, sino que Satanás había puesto el deseo de vender. Satanás pone en el corazón de nosotros el deseo de matar, el deseo de adulterar, el deseo de mentir. ¿Sabe esto? Usted piensa que mi corazón es mío, nadie puede tocar. Sí, nadie puede tocar entre ser humano, pero Satanás tiene la llave, como en inglés, master key. Master key es decir, que la llave que puede abrir toda parte. Al llegar al hotel, ¿quién está llevando master key? La llave, ¿cómo se dice en español? Llave maestra. Teniendo llave maestra, abriendo desde 101 hasta 520, todo puede abrir. ¿Por qué? Ya ahora es tiempo de lavar, lavando, limpiando. Esta persona puede llevar la llave de llave maestra. Ok. Entonces, nosotros tenemos que entender, Satanás tiene llave maestra para abrir nuestro corazón, para meter el deseo carnal, el deseo de Satanás. ¿Dónde está escrito esta palabra? Está escrito. Ya, busquemos Efesios capítulo 2. En el libro de Efesios capítulo 2. El versículo 3. No, mucho mejor. 1. Ya. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínense, ¿no? El espíritu que está dominando al aire y también opera a todos los hombres de desobediencia. Significa que a los pecadores está como está teniendo la relación con el poder de Satanás. Se llama el príncipe de potestad del aire. Prácticamente Satanás tiene la llave maestra para abrir el corazón de cada uno. Metiendo el deseo carnal, la gente se cae. Pum, pum, pum. Por eso nosotros tenemos que tener defensa. ¿Cuál es la defensa para que no toque el corazón de nosotros? Creyendo en la palabra de Dios, creyendo en la promesa del Señor, confiando en Dios, para tener sensibilidad espiritual, para defender contra el engaño de Satanás. Siempre nosotros tenemos que meter nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Por eso cada día tenemos que leer la Biblia. Cada día tenemos que escuchar la palabra de Dios.
Cada día nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que protege la palabra de Dios contra el engaño de Satanás. La verdad que Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Así estaba diciendo, ¿no? Porque nadie puede ser justo ni puede ser justificado por su obra, cumpliendo mandamiento de Dios. Pero hay manera. Busquemos Romanos capítulo 3, el versículo 23. Así dice, Romanos capítulo 3, el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Ya había dicho, ¿no? Como lo que había nacido con el pecado de Adán, ya nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios, por eso todos pecaron, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Derrumbando mandamiento de Dios, derrumbando la gloria de Dios, siendo como criatura de Dios, pero no respeta el mandamiento de Dios. Por causa de eso nosotros ya somos pecadores. Por causa de nuestra maldad tenemos que recibir el castigo eterno. Eso es nuestra maldad y identidad. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Significa que siendo justificados, solamente está poniendo mi nombre, ¿no? Juan Kim está siendo justificados. Cada uno tiene que agregar por la fe, mediante la redención que hizo Jesucristo. ¿Qué tipo de redención hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Él hizo la redención eterna. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, ya fue cancelado el precio de pecado de nosotros. Por eso Dios nos justifica. Dios nos llama como justos. ¿Por qué? Dios solamente quería ver la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo cubrió totalmente nuestra maldad, nuestros pecados, una sola vez para siempre. Por eso, según la palabra de Dios, dice que Jesucristo nos hizo justificación, santificación y perfección una sola vez para siempre. Por eso Dios nos llama, ustedes son justos. No hay justo ni aun uno, pero por la fe de Jesucristo, que hizo la redención eterna, puede ser justificado delante del Señor. Puede ser
santificado, siendo santo. Por eso apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta, enviando a Corinto, a Roma, siempre estaba dando esta salutación, como decía: de ese saludo en el nombre de Jesucristo a los que están en Roma, en Corinto, llamados siendo santos en Cristo Jesús. Llamados santos en Cristo Jesús. ¡Qué bendiciones! Y que Dios nos santificó. Nada que ver nuestra obra, sino que solamente valía la sangre de Jesucristo, que entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, siendo sumo sacerdote celestial una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por aceptar esta fe, la gente puede ser renacido, la gente puede ser justificado delante de Dios. Y luego va a recibir el perdón eterno, teniendo el Espíritu Santo del Señor. Su vida será utilizado del Señor. Eso es la bendición de Dios. Hoy es clase de evangelización número 40. Cada día nosotros podemos investigar el Evangelio compartiendo la palabra de Dios. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da mucha bendición. Dios nos da mucha esperanza por el Evangelio. La verdad que no hay justo ni aun uno. Todos los hombres del mundo nacieron por la semilla de Adán, recibiendo el pecado y la muerte. Porque en Adán todos los hombres del mundo fueron sentenciados de muerte, porque Dios había dicho: el día que comerás, ciertamente morirás. No solamente Adán murió espiritualmente, sino también nosotros hemos muerto. Por eso cuando nacimos en este mundo, ya nosotros éramos pecadores. Por eso Jesucristo decía a Nicodemo: tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor. Agua se refiere al Evangelio que limpia nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, y luego, después de ser perdonado, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. Creo que Dios nos bendice. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos. Una de las cosas que más alegra el corazón de los salvos, de los hijos de Dios, es saber que el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando se pase lista, nuestro nombre va a estar ahí y sin duda responderemos muy felices. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando todos llamados
pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé.